30 monedas de plata. El precio de una traición que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿y si todo lo que creías saber sobre Judas Iscariote fuera solo una parte de la verdad? Prepárate para sumergirte en una de las historias más controvertidas y fascinantes de todos los tiempos. En los anales de la historia, pocos nombres evocan tanta controversia y desprecio como el de Judas Iscariote. Durante siglos ha sido sinónimo de traición, el arquetipo del villano en la narrativa cristiana. Sin embargo, en las últimas décadas, nuevas interpretaciones y descubrimientos han comenzado a cuestionar esta visión tradicional. ¿Fue Judas realmente el traidor despiadado que la historia nos ha presentado? ¿O podría haber sido un personaje mucho más complejo, incluso un héroe incomprendido en la historia de Jesús? Hoy nos sumergiremos en la fascinante y controvertida historia de Judas Iscariote, explorando las diferentes perspectivas sobre su papel en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Analizaremos las fuentes históricas, los textos apócrifos y las teorías modernas para tratar de desentrañar la verdad detrás de uno de los personajes más enigmáticos de la historia religiosa. Comencemos por examinar lo que sabemos sobre Judas a través de las fuentes tradicionales. Los 4 evangelios canónicos lo presentan como uno de los 12 apóstoles de Jesús, el tesorero del grupo y, finalmente, el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas por 30 monedas de plata. Pero incluso en estos relatos hay discrepancias y detalles intrigantes que merecen un análisis más profundo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos dice que Judas se arrepintió de su acción, devolvió el dinero e incluso se suicidó. Este detalle de remordimiento no encaja fácilmente con la imagen de un traidor despiadado. ¿Podría ser que Judas no anticipara las consecuencias de sus acciones? ¿O quizás había motivaciones más complejas detrás de su aparente traición? El Evangelio de Juan añade otro elemento intrigante al relato. Describe a Judas como poseído por Satanás, sugiriendo que sus acciones podrían haber sido el resultado de una influencia sobrenatural más que de una elección consciente. Esta interpretación plantea preguntas fascinantes sobre el libre albedrío y la predestinación en la narrativa bíblica. Pero las cosas se vuelven aún más interesantes cuando consideramos fuentes fuera del canon bíblico tradicional. El descubrimiento del Evangelio de Judas en la década de 1970 arrojó nueva luz sobre este personaje controvertido. Este texto gnóstico, datado alrededor del siglo II después de Cristo, presenta una imagen radicalmente diferente de Judas. En el Evangelio de Judas, lejos de ser un traidor, Judas es retratado como el discípulo más cercano y de confianza de Jesús. Según este texto, Jesús le pide a Judas que lo entregue, describiéndolo como un acto necesario para cumplir el plan divino. Esta interpretación presenta a Judas no como un villano, sino como un héroe trágico, cumpliendo un papel crucial pero doloroso en la misión de Jesús. Si esta versión de los eventos te intriga tanto como a mí, no dudes en darle like a este video y suscribirte para más contenido que desafía nuestras percepciones de la historia religiosa. Exploremos ahora algunas de las teorías modernas sobre las motivaciones de Judas. Una interpretación popular sugiere que Judas era un celote, un revolucionario judío que esperaba que Jesús liderara una rebelión contra el dominio romano. Según esta teoría, la traición de Judas podría haber sido un intento de forzar a Jesús a actuar, a revelar su poder divino y establecer el reino de Dios en la tierra. Esta teoría se basa en la interpretación de que Judas, como muchos judíos de su tiempo, esperaba un Mesías guerrero que liberaría a Israel del yugo romano. Al entregar a Jesús a las autoridades, Judas podría haber estado intentando provocar una confrontación que obligaría a Jesús a revelar su verdadera naturaleza y poder. Si esta interpretación fuera cierta, las acciones de Judas podrían verse no como una traición, sino como un acto de fe mal orientado. Otra teoría propone que Judas actuó por celos o ambición. Como tesorero del grupo, ¿podría haber sentido que no recibía el reconocimiento que merecía? Esta interpretación psicológica presenta a Judas como un personaje profundamente humano, impulsado por emociones y deseos complejos. Quizás Judas se sintió marginado o subestimado dentro del círculo de discípulos, y su acto de traición
fue una forma retorcida de buscar atención o venganza. Algunos eruditos han sugerido incluso que la traición de Judas podría haber sido una elaborada puesta en escena, acordada entre él y Jesús. Esta teoría se basa en la idea de que Jesús sabía que tenía que morir para cumplir las profecías mesiánicas, y Judas simplemente desempeñó el papel que se le asignó en este drama cósmico. Si este fuera el caso, Judas habría sido el discípulo más valiente y leal, dispuesto a sacrificar no solo su vida, sino también su reputación por el bien de la misión de Jesús. Es fascinante considerar cómo nuestra percepción de Judas ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la Edad Media, Judas era retratado como la encarnación del mal, a menudo representado en el arte con rasgos demoníacos y asociado con los judíos, alimentando trágicamente el antisemitismo. Esta representación no solo influyó en la percepción religiosa, sino que también tuvo consecuencias sociales y políticas devastadoras, contribuyendo a siglos de persecución y discriminación. Sin embargo, en tiempos más recientes, ha habido un movimiento hacia una comprensión más matizada de su papel. La obra de teatro La última tentación de Cristo, de Nikos Kazantzakis, y la posterior adaptación cinematográfica de Martin Scorsese presentaron una visión más compasiva de Judas. En estas obras, Judas es retratado como el discípulo más fuerte y leal, el único capaz de soportar la carga de traicionar a Jesús para que la profecía se cumpla. Esta reinterpretación artística ha contribuido a un debate más amplio sobre la naturaleza del bien y el mal, y el papel del sacrificio en las narrativas religiosas. Incluso en la teología moderna, ha habido intentos de rehabilitar la imagen de Judas. Algunos teólogos argumentan que si creemos en un Dios omnisciente y omnipotente, entonces las acciones de Judas deben haber sido parte del plan divino. Desde esta perspectiva, Judas no sería un villano, sino un instrumento necesario en el plan de salvación de Dios. Esta interpretación plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la responsabilidad moral y el libre albedrío en un universo gobernado por un ser omnisciente. Pero no todos están de acuerdo con estas interpretaciones revisionistas. Muchos eruditos y creyentes tradicionales sostienen que, independientemente de sus motivaciones o del papel que pudiera haber desempeñado en un plan más amplio, las acciones de Judas siguen siendo moralmente reprensibles. Argumentan que tener libre albedrío significa ser responsable de nuestras acciones, incluso si estas acciones terminan sirviendo a un propósito mayor. Este debate toca el corazón de cuestiones filosóficas fundamentales sobre la moralidad, la responsabilidad y la naturaleza del bien y el mal. Es importante recordar que nuestra comprensión de Judas está inevitablemente coloreada por 2000 años de interpretación y reinterpretación. Cada generación ha proyectado sus propios miedos, esperanzas y preocupaciones en esta figura enigmática. En cierto sentido, Judas se ha convertido en un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias luchas con la fe, la lealtad y la traición. Consideremos, por ejemplo, cómo la figura de Judas ha sido utilizada en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Desde la Divina Comedia de Dante, donde Judas ocupa el lugar más bajo del infierno, hasta obras modernas como Tres versiones de Judas, de Jorge Luis Borges, que explora la posibilidad de que Judas sea el verdadero Salvador. Este personaje ha sido una fuente constante de fascinación e inspiración creativa. Estas interpretaciones artísticas no solo reflejan las creencias religiosas de su tiempo, sino que también sirven como comentarios sobre la naturaleza de la traición, el arrepentimiento y la redención en la sociedad humana. En el ámbito de la psicología, la figura de Judas ha sido analizada como un arquetipo de la sombra, representando los aspectos oscuros y reprimidos de la psique humana. Carl Jung sugirió que Judas podría representar el lado oscuro necesario de Cristo, una parte integral del drama de la redención. Esta interpretación psicológica nos invita a considerar cómo nuestras propias sombras y aspectos reprimidos pueden desempeñar un papel crucial en nuestro desarrollo personal y espiritual. Incluso en el campo de la política y la sociología, el síndrome de Judas se ha utilizado para describir la dinámica de traición y lealtad en grupos y organizaciones. Este uso metafórico demuestra cuán profundamente arraigada está la figura de Judas en nuestra conciencia cultural y cómo su historia continúa siendo relevante para comprender las complejidades de las relaciones humanas
y las estructuras de poder. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Fue Judas un héroe o un villano? La respuesta, como suele ocurrir con las grandes preguntas de la historia, no es simple ni definitiva. Quizás la verdad sea que Judas fue ambas cosas y ninguna a la vez. Un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, actuando por razones que tal vez nunca lleguemos a comprender completamente. Lo que sí podemos decir es que la historia de Judas nos obliga a enfrentarnos a preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, el libre albedrío y el destino, la lealtad y la traición. Nos recuerda que incluso las figuras más vilipendiadas de la historia pueden tener una profundidad y complejidad que a menudo pasamos por alto. Antes de concluir, me gustaría invitarte a reflexionar sobre cómo la historia de Judas puede ser relevante en nuestras vidas hoy. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que tomar una decisión difícil, sabiendo que podría ser malinterpretado? ¿Cómo juzgamos las acciones de los demás cuando no conocemos todas sus motivaciones? Si estas preguntas han despertado tu curiosidad, te animo a investigar más sobre este fascinante tema. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre Judas. ¿Crees que fue un traidor despiadado o un héroe incomprendido? O quizás algo entre estos dos extremos. En conclusión, la historia de Judas Iscariote sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la narrativa cristiana. Ya sea que lo veamos como un villano, un héroe trágico o algo intermedio, su historia nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y los peligros de los juicios simplistas. La reevaluación de la figura de Judas nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, a buscar una comprensión más profunda de las narrativas históricas y religiosas que dan forma a nuestra cultura. Nos recuerda que incluso las historias más familiares pueden contener verdades ocultas y perspectivas inexploradas. Mientras continuamos debatiendo y explorando el papel de Judas en la historia de Jesús, quizás lo más importante es mantener una mente abierta y un corazón compasivo. Después de todo, si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que las acciones humanas rara vez son simples o fáciles de juzgar. Es importante rescatar que debemos volver a revisar nuestras primeras impresiones sobre todo lo que vemos y que a veces existen situaciones que ninguna otra persona comprendería, pero que aún así son casos difíciles que la realidad nos muestra para que reconozcamos lo misterioso de la creación de Dios. Lo importante es no perder la esperanza de que siempre nuestras respuestas serán de algún modo respondidas en el momento de la verdad. Si has disfrutado de este viaje a través de la controvertida historia de Judas Iscariote, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que puedan estar interesados en estas fascinantes preguntas sobre historia, religión y naturaleza humana. Suscríbete para más contenido que desafía nuestras percepciones y nos invita a pensar de manera crítica sobre las narrativas que dan forma a nuestro mundo. ¿Qué piensas? ¿Ha cambiado tu percepción de Judas después de escuchar estas diferentes perspectivas? ¿Crees que es posible o incluso deseable intentar rehabilitar figuras históricas controvertidas como Judas? Deja tus pensamientos en los comentarios y continuemos esta fascinante discusión. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los misterios y complejidades de nuestra herencia histórica y cultural. Que Dios te bendiga.